¿cómo fue su carrera como músico? Que usted comente, o sea, bueno, prácticamente tenemos un tiempito largo para comenzar, mínimo una media horita, pero de todas formas queremos realmente que usted me comente, digamos, desde que usted comenzó realmente como músico, digamos así. Ya. Está bien, gracias por la entrevista y estoy para contar lo que hemos experimentado dentro de la carrera musical que he tenido a lo largo de mi vida. Bien, bueno, debo decir que la música, he tenido excepción a la música desde que he tenido uso de razón. Me acuerdo que me ha gustado la música. Y en los 6 a 7 años de edad, nuestro padre ya nos enseñaba a tocar porque él fue músico y también él daba clases en Biblián a los integrantes de la banda que él tenía. Formaba músicos también y tenía su banda. Entonces él nos enseñaba a nosotros también para que llenemos esos espacios que necesitaba siempre en la banda de él. Entonces eso es lo que mi padre primero me motivó al instrumento del zarzo, puesto que ese instrumento no había quienes toquen en la banda. Entonces él decía, aprendes el zarzo y ya te vas a tocar en la banda. Y bueno, me enseñó el zarzo, ya tocaba, en ese tiempo era la Navidad, en donde me enseñaba los tonos de niño que tocaban en toda esa época. Entonces, pero yo no me sentí conforme con aprender a zarzo. ¿Por qué? El motivo era porque siempre yo sentía que debía tocar un instrumento donde que predomina la melodía, siempre donde predomina la melodía es el líder, pues no, de un grupo que llevan, digamos, toda la melodía. Hay instrumentos que llevan la armonía, instrumentos que llevan el ritmo y el acompañamiento, algunos no. Entonces, en este caso, el zarzo solamente hacía el acompañamiento como, digamos, llenando como un bajo, tal vez como un trombón, que se utilizaban en las bandas. Pero yo no me sentía completamente de gusto. Y le decía a mi padre que no quería tocar ese instrumento por esa razón. Entonces mi padre me, me entendió. Entonces dice, vas a aprender el saxofón. Entonces pasamos a estudiar el saxofón, así mismo desde muy niño. Entonces, a base de ejercicios, él nos enseñaba en el solfeo de los solfeos, que es un método que se trabaja bastante para el conocimiento de la lectura de las notas musicales, que es el solfeo. Y en los conservatorios se utiliza para cantar. Pero al no haber otros métodos en ese entonces especialistas para el instrumento que quería aprender, entonces utilizaba el solfeo de los solfeos y en base a ese método nos hacía conocer los sonidos que venían en el solfeo. Pues claro que el solfeo de los solfeos no están en las notas agudas del saxofón, pero se acomodaba a indicarme a que hay más sonidos, entonces me indicaba. Pero ya cuando ya tenía un poco más de avances, entonces ya comenzaba a hacer ensayos a la banda también. Pero paralelamente también nos inculcaba a que toquemos instrumentos rítmicos como los platillos. Cuando era bien pequeño me inculcaba a tocar los platillos, pero igualmente no me sentía bien, entonces yo los platillos tampoco me quedé, enseguida tenía que seguir estudiando el saxofón. Esto sería que cuando tenía yo 7 años de edad aproximadamente. Con él he tocado unos 3 o 4 años, he tocado para luego después que ellos mismos me inculcaron, mi padre y mi madre, a que venga a estudiar en Cuenca. En ese tiempo, Biblián, donde yo nací,
era bien lejos de Cuenca, puesto que no había pues las vías de comunicación como hoy existen, pues no había el transporte como hoy existe tampoco. Entonces, venir de Vivian a Cuenca significaba unas 3 horas de viaje, puesto que el bus salía de Vivian a Sogues cuando se llena y Vivian, los buses pasaban dándose las vueltas buscando los pasajeros hasta que se llenen, casi 1 hora. Igual llegaba a Sogues, en Sogues el bus salía cuando se llena, siempre decía cuando se llena, sentados también esperando 1 hora. Y de ahí el viaje también, esos carreteros malos y la velocidad que era lenta. Entonces se hacía prácticamente otro par de horas también ahí. Entonces, eso fue el primer año que yo vine al conservatorio, fue en el año de 1971. Y para el siguiente año, porque yo viajaba todos los días de Vivian a Cuenca, salía de allá de Vivian a las 6 de la mañana y de retorno estaba a las 8 de la noche. Retornaba en un carro de los carros que van por la Panamericana, a Quito, sí me iban llevando. Entonces yo salía del conservatorio a las 6 de la tarde, avanzaba a coger el bus a las 6 de la tarde y ya en Biblia ya me dejaba a las 7 de la noche. Entonces ese era el digamos, el quehacer diario dentro de la educación musical. En ese año en el colegio no pude ingresar, puesto que me ocupaba todo el día en el conservatorio y ya me recé también para las matrículas del colegio. Al siguiente año, entonces ya me matriculé también en el colegio y me radiqué ya definitivamente en la ciudad de Cuenca. Entonces, estar radicado aquí, eh, ya estudiaba en el conservatorio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de ahí ya salíamos, entonces ya entraba en el colegio, estaba en ese primer año en el colegio San Francisco. Y el colegio entraba a las 7 de la noche y salía a las 11 de la noche. Entonces salíamos a las 11 de la noche, ahora nos íbamos al cuarto donde vivíamos, había que preparar la comida, comer algo y al siguiente día, igual ya pronto ya teníamos que hacer algo de desayuno y de asistir ya al conservatorio. Eso ha sido digamos, un quehacer durante esa época. Pero ya paralelamente que con 2 años que ya estudié en el conservatorio, yo ingresé a los 2 años en el conservatorio. A los 13 años ya creyeron que podía yo tocar en una orquesta, me llevaron a tocar en la orquesta estelar de la ciudad de Sogues. Entonces el director de esa orquesta, Humberto Bar, me hizo comprar un saxofón, endeudarme el saxofón. En esa edad para mí era un poco medio incierto porque, bueno, todavía bien guambra y endeudarme en un instrumento de esos que tenía que pagar en 2 o en 3 años. Y yo no sabía si iba a poder pagar o no. Pero bueno, mediante trabajando, él mismo me iba pidiendo el dinero y me ayudaba entonces a reunir para poder pagar estas mensualidades del instrumento. Pero y hasta más pronto pagué, creo que a la mitad del tiempo de lo que era el plazo, y acabé de pagar. Entonces, todo eso ya comenzó una independencia económica también, porque ya tenía mis medios como para poder seguir estudiando y preparándome. Entonces, con estos, bueno, nuestro padre ha tenido 12 hijos, yo tenía 12 hermanos. Claro, de los 12 son 4 fallecidos, estábamos 8 por estudiar, todos menores de edad y que debíamos de alguna manera estudiar. Entonces, con este pequeño aliciento que ya comenzaba a trabajar, entonces ya comenzaba a defenderme paralelamente, ya digamos a los 13, 14 años ya estaba
tocando en la orquesta. Estábamos ya más o menos en el año de 1974. En ese entonces recién comenzaba a salir la televisión nacional. Había un solo canal que salía a nivel nacional, que era Telecentro. Y en ese entonces eh, había un programa Puertas a la Fama de finado Edgar Tovar, maestro que era cantante y era animador de este programa. Rescataba, digamos, todo lo que era para la música ecuatoriana a través de los cantantes. Pero él me dejó participar en ese programa con el saxofón y participaba desde las eliminatorias, las semifinales y las finales. Me dejaba tocar ahí en ese programa porque le gustó que un niño prácticamente esté tocando el saxofón. Yo le llevaba las patas y escritas del saxofón, que eran obras mías, las que tocaba. Todo eso le gustó, digamos, al maestro Tobar. Entonces fue un empuje en este caso. Y como había un solo canal a nivel nacional, entonces todo el mundo veía pues ese canal y uno en una salida de televisión prácticamente todo el mundo le veía en todo el país, ¿no? Ujú. Hoy en el día hay miles de medios de comunicación nacionales, extranjeros, todo, por más que estén en cadena nacional, ya no se ve, ya no ve todo el país, pues no, que muchos están en plataformas de internet y todo, y ya prácticamente es totalmente la información diferente. Entonces, en ese entonces, el director de la Orquesta Sinfónica de Cuenca ya vio que tocaba en la televisión, ya vio eso, entonces él hizo instrumentar el San Juanito que se llama Añoranzas. Entonces instrumentó para la Orquesta Sinfónica de Cuenca y ese tema le gustó a él, no le gustó a él y vine tocando en la orquesta. Yo toqué casi 40 años ese tema en la orquesta porque siempre me pedían que yo fui violinista en la Sinfónica de Cuenca, pero me pedían que toque de solista este tema de Añoranzas porque es escrito para saxofón y orquesta sinfónica y han tocado en orquestas en Loja, en Quito, en varias orquestas del país y también fuera del país este tema. Entonces vengo haciendo composición ya prácticamente más de 50 años, ¿no? 52 años aproximadamente, porque he venido presentando trabajos desde esa edad hasta la actualidad. Entonces todo esto ha sido un impulso paralelamente que hemos estado estudiando en el conservatorio. Estaba estudiando en el conservatorio, empecé a hacer primero saxofón y piano. El saxofón fue mi instrumento predilecto al comienzo, pero por estar iniciándose la orquesta sinfónica, director José Castelvio en ese tiempo, motivaba a que estudie un instrumento como el violín. Entonces él inculcaba que estudie el violín. Que puedo decir que yo el violín ni conocía en ese tiempo. Mal podía decir, me encanta el violín, pero nos impulsó a tocar el instrumento y después a la final ya practicamos, estudiamos y nos dio la oportunidad de ya estar en la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Una vez en la Orquesta Sinfónica de Cuenca, las exigencias para interpretar el instrumento han sido mayores y había que practicar, estudiar y todo en ese tiempo. El maestro Castelvich traía profesores extranjeros que estaban tocando en la Orquesta Sinfónica de Quito y nosotros teníamos clases los días sábados todo el día, el domingo todo el día, más las clases toda la semana, es decir, no teníamos descanso en el estudio de la música, en el estudio musical, ningún día de la semana. Y entonces todo eso ha sido una actividad constante en la música. Y también lo que me ha gustado bastante es la actividad compositiva que desde que comencé a hacer en ese año de que participamos en Telecentro, no he dejado de escribir música para diferentes agrupaciones en diferentes géneros. He trabajado
género clásico, pero con motivación ecuatoriana, haciendo, por decir, sonatas, conciertos, suites sinfónicas, música para piano solo, música para violín y piano, música para guitarra. Entonces, y casi la mayoría está hecho en plan pedagógico, material pedagógico y material didáctico para los estudiantes que necesitan este tipo de material, porque tampoco ha habido material especializado para los diferentes instrumentos con nuestra música ecuatoriana. Pues siempre las partes que se encontraba escritos ha estado para piano y canto. Y al estar para piano y canto no está escrito para el instrumento, pues cada instrumento tiene su técnica propia y hay que escribirlo para la técnica del instrumento. Entonces esa ha sido la idea de proveerlos de material didáctico al país en este caso. Y así ha sido porque los libros que he escrito todos han sido utilizados para los grados del repertorio ecuatoriano en diferentes conservatorios del país y en diferentes universidades del país. Hace unos días atrás me hicieron unos estudiantes de una universidad de Quito, también me pidieron materiales para el grado también que ellos estaban preparados en un grado de licenciatura. Entonces, esto es parte de la trayectoria de iniciación musical que lo he llevado para luego después estar motivado y para luego haber prácticamente consagrado la vida musical en esta carrera que he sentido que ha pasado, pero como si fuera muy poco tiempo. Y ahora en estos días yo ya tengo, me encuentro ya en servicio pasivo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, del Conservatorio de Música, pero aún sigo haciendo música, sigo trabajando a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, así que la próxima semana me toca una actuación en la Ciudad de México, también en San Antonio de Allende, donde tenemos que hacer unas presentaciones y presentar el último libro que lo he escrito hace pocos días. Hicimos el lanzamiento en la librería más grande del mundo, que es Amazon. Ya, bien, Licen. Ahora, Licen, y como la carrera como docente de música, también se nos puede comentar. Ya, claro que sí. Bueno, yo me he preparado para ser docente en música. Primeramente, los estudios en el conservatorio. En el conservatorio se ha obtenido el título de tecnólogo musical. Pero aparte de eso, seguí la carrera en la Universidad de la SUAY, que es hoy, antes era la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Cuenca, donde teníamos la carrera de musicología, donde tenemos estudios pedagógicos para poder nosotros preparar material didáctico, material pedagógico y también lo psicológico, digamos, con lo que debemos trabajar con los estudiantes. Y posteriormente tuve la especialidad en la Universidad de Cuenca, en la maestría que tuvimos en pedagogía musical e investigación. Y después, posteriormente, hice también los estudios de dirección de orquesta en España y también en la Royal Music de Inglaterra. Entonces, toda esta preparación me ha servido siempre para hacer esta carrera como docente. Y yo comencé trabajando en el conservatorio como docente en el año de 1977. Contaba con 17 años de edad en ese entonces. En la Orquesta Sinfónica trabajé antes, desde que tenía 14 años de edad. Entonces, esta carrera ha sido de preparación prácticamente con bastante preparación para poder transmitir a los estudiantes todo este ciclo que necesitan para llegar a ser docentes.
Y en la carrera como profesor, profesional que tengo muchos alumnos que hoy en el día son profesores. En el mismo Conservatorio de Cuenca deben estar más de 20 exalumnos que fueron míos, están de profesores. Entonces, en la Orquesta Sinfónica igualmente se encuentran muchos eh, estudiantes que fueron también de mí. Y en diferentes orquestas del país y otros fuera del país se encuentran también. Tanto así que en una ocasión que estaba tocando en Estados Unidos, se acercaban gente y me dice, no, si yo soy su exalumno, ¿cómo es que no nos reconocemos? Entonces me encuentro en diferentes países que llego, se encuentra a veces con exalumnos y los reconocen. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlo con vocación también. Lo que a uno le interesa es que la música se vaya propagando, que se dé el valor que se lo merece. Hoy en el día, por decir, de parte del Estado ecuatoriano, tenemos un retroceso en cuanto a la actividad musical, puesto que no existen las materias musicales que sí teníamos nosotros antes. Antes teníamos materia de música durante por lo menos 2 periodos semanales, que todavía es muy poco, pero había. Pero han venido estos gobiernos cada vez uno más sabio que el otro, entre comillas, pero que han quitado todas estas materias, que sabiendo que esta materia es una de las principales, es la que nos hace trabajar al cerebro en su totalidad. El cerebro se desarrolla en un 85% y utiliza el 85% el momento que una persona toca un instrumento. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro al mismo tiempo debe emanar diferentes órdenes al cuerpo humano, ¿no? Por decir, si es que yo a buenas y primeras voy a tocar el piano, toco con la mano derecha, la mano izquierda quiere seguirle. Pero en cambio, con el adiestramiento, la práctica, esto tiene que ser diferente. Entonces, ¿qué hace? El cerebro lo ordena una cosa a la mano derecha, otra cosa a la mano izquierda, porque ambos hacen cosas diferentes. Otra cosa a los pies, porque los pies manejan también los pedales, el pie derecho, el pie izquierdo. Otro, lo visual que tenemos que leer las notas musicales y reconocer los valores que son instantáneos. Al instante que está leyendo ese instante, tiene que saber qué duración tiene cada uno de los sonidos, qué alteraciones tiene, qué notas son. Entonces, todo eso. Y el oído también, que también funciona muchísimo, sabiendo qué notas estamos tocando. Si es que por ahí una nota disuena, entonces el oído es el primerito que se dan cuenta. Imagínense cuántos sentidos están actuando a la vez, al mismo tiempo. Es tremendamente activo el cerebro en ese aspecto. Y que estemos frente a un 15% que ocupa cualquier rama de las ciencias. Cualquier ciencia, normalmente de una materia, ocupa el 15%, pero la actividad musical sí ocupa este 85%. Entonces, pudiendo desarrollarle de esa manera a los jóvenes ecuatorianos, a todos los niños, entonces esto es lo que ayudaríamos a todo el país bastante. Pero no entiende la clase política, por favor, no entiende el valor de lo que tiene la música en el país. Y eso creo que por lo menos los que somos músicos debemos un poquito más alzar la voz en ese sentido para poder reclamar el derecho de los seres humanos que están. La música ha estado siempre con nosotros, ha estado siempre, desde el momento de la creación misma del universo. ¿Por qué? Porque todo eso tuvo un ritmo y la música es ritmo, ¿no? Y estará hasta los fines de quién sabe de dónde, pero por lo menos dentro de la vida de cada persona también lo está desde el mismo momento que llegamos a este mundo. Incluso cuando está en el feto ya tiene ritmo, ya tiene su forma y ya escucha, desde ahí ya tiene música dentro del nuevo ser humano. Y está hasta
fin, cuando una persona ya muere, nos toca dejarle ya en su tumba, pero se va con música, con marchas fúnebres. Hoy se acostumbra también bastante con mariachi, entonces eh, a dejarlo, pues no. Entonces, ¿qué más bondades que la música nos está dando? ¿A dónde más que eso, no? La música es un poder, la música también es terapia, la música es todo por el todo. Entonces, en ese sentido, debemos entender todos. Y la clase política jamás va a entender esto, porque no quieren ellos saber nada sobre lo que es la ciencia y el arte de la música. No quieren, porque no quieren saber, ellos están entendidos en otras cosas que realmente ayuda poco al ser humano. Ya, Entonces, todas estas cosas, como digo, debe desarrollarse. En mi caso, yo siempre he tenido la idea de prepararlos a la juventud para que sean profesionales y luego vivan de la música. Y así el resultado, ¿no? Tanto alumnos de alumnos particulares como alumnos de donde he servido yo a nivel estatal, entonces todos ellos han llegado a ser profesionales y eso es una alegría para uno de ver que estén triunfando, estén logrando salir adelante. No, todas esas cosas son excelentemente gratificantes para uno poder sentirse de que sí está haciendo, sembrando un surco dentro de este camino musical. ya. Dice, y bueno, ¿qué le inspiró a ser docente de música? ¿Cuál fue su inspiración? Bueno, principalmente a uno le gusta tocar, ¿no? Eso es lo que siempre el músico aspiramos. Pero posteriormente creo que el músico es como cuando en un equipo un jugador está en completamente actividad, pero a veces dejan de esta actividad ya de la cancha, entonces llega a ser un director técnico. Entonces en la música le comparo algo parecido, ¿no? Porque principalmente, como digo, le gusta tocar, pero después a uno le gusta también enseñar bastante y le motiva bastante. Digamos, la principal parte que le inspira a uno ser un profesor es poder transmitir lo que uno conoce dentro, poder motivar para que ellos aprendan y puedan irse tal vez más allá dentro de la interpretación musical. Entonces, como digo, esto es muy gratificante de ver los niños, los jóvenes, cómo van creciendo musicalmente, ¿no? La música es un idioma también, comienzan con las vocales del abecedario, todo. Entonces, en la música igualmente comienzan con las notas musicales a reconocer nota por nota, a reconocer el pentagrama, de poco, de paso a paso a paso. Pero al pasar unos 5 o 10 años, y uno ya se nota los avances del niño, que realmente ya aprenden, ya van tocando. Entonces, qué bonito de ver cómo se va construyendo. Igual que cuando uno se construyera tal vez una casa, de poco a poco va subiendo, subiendo. No es que de una sola va a subir, es un proceso también. Ya, muy bien, Licen. Licen, también, ¿cómo nació la oportunidad de trabajar con estudiantes, bueno, en la institución a la cual usted trabajaba o como también puede ser en la academia que usted tiene hoy en día? Ya, perdón, no lo entendí muy bien. Ya, decía que cómo nació la oportunidad de trabajar con estudiantes en la cual usted trabajaba en el conservatorio o también actualmente como usted tiene su academia, entonces cómo usted realmente nació esa oportunidad de trabajar. Bueno, al menos en la academia que usted hoy en día pues labora, digamos Eh, así. las oportunidades es como cuando todo maestro se prepara, pues no. Ya, Y de pronto hay un concurso de méritos y oposición, entonces uno se triunfa en el concurso de méritos y oposición, está la oportunidad y está uno, en este caso,
comenzando a laborar en cierta institución, ¿no? Y en lo particular, prácticamente se ha desarrollado por pedido. Ha habido gente que ya la conocen, que está trabajando en el conservatorio y dice, necesito, por decir, un refuerzo para estos estudiantes. Entonces, como que le impulsan a hacer un magisterio particular también. Entonces, esto ha sido también un empuje para lo particular, el magisterio fiscal también. Sí. Chévere. Licen, ¿cuál fue o cuáles fueron sus estrategias, sus técnicas, sus metodologías para la enseñanza de los aprendizajes ante sus estudiantes? O sea, ¿qué empleaba usted? Bueno, al menos en el instrumento del violín, en el piano mismo. eh, a lo mejor la metodología que a usted le funciona bien, digamos, para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pero es que necesariamente el estudiante tiene que aprender a leer y escribir la música. Uno. Y cada instrumento tiene su técnica particular. Entonces, se debe conocer la técnica particular de cada instrumento. Entonces, el momento que ya ellos van desarrollándose, porque si hablamos de música, el 50% está dentro de la práctica instrumental, pero tenemos otro 50% de donde que viene la parte teórica que debemos conocer, y dentro del 50% entra también la parte técnica instrumental que tenemos que leer, que prepararnos, que ver qué significa cada signo en cada instrumento, ¿no? Porque en cada instrumento tiene su particularidad en tocar, por decir, se llama un détaché, que son notas asentadas, o un staccato, que son notas cortadas, pero la forma de emitir el sonido de los mismos valores que estoy indicando es diferente en el instrumento de cuerdas como en el instrumento de vientos, no, porque en el instrumento de viento podrían ser sonidos continuos con un solo aire, una sola respiración que puede dar varias notas, no. Y en el instrumento de cuerdas tenemos entonces que también con un solo arco esto va asentado las notas y se puede interpretar algunas notas también. Entonces todo esto son técnicas de cada instrumento que lo tienen, ¿no? Entonces si bien hay cosas muy comunes de la música para toda la música, pero hay cosas particulares para cada instrumento también, y todo esto es importante conocerlo para poder transmitirlo también. Hay gente, por decir, que trata de enseñar lo que se llama al oído, por repetición, solamente por imitación, pero no es un resultado bueno, porque no hay un documento válido que diga que la nota, hoy día enseño una nota que vale 4 tiempos. Viene mañana el estudiante y dice, no, así me indicó ayer, y eso vale 2 tiempos. Y como no hay un documento, puede ser que le haga dudar hasta la misma persona que le está enseñando de lo que hizo él ayer. Entonces entran en una contradicción y que aprenden. No pueden llegar a ninguna parte segura cuando uno se va aprendiendo al oído. Sin embargo, hay intérpretes que también lo hacen al oído, pero es mucho mejor y es profesional aprender con todos los elementos que lo tiene este idioma musical. Ya. Listen, ¿cómo transcribía usted las partituras? Bueno, obviamente en sus clases, en sus enseñanzas. La música antes se escribía totalmente a mano, manuscritos. No, había unas cuadernillas de pentagramas que teníamos para escribir para orquesta sinfónica, por decir. Entonces, todo esto es puro a mano, que tengo yo el dedo hecho callo en ese tiempo que escribía. Claro. A lo mejor de todos los que se ven componiendo, pero casi unos 20 años haya sabido escribir solamente con manuscritos, no, con pluma. Y porque en ese tiempo todavía no existían los programas de escritura musical, ni la computadora tampoco no existía.
fueron apareciendo luego la computadora, luego programas musicales. Era algo novedoso cuando ya una computadora decía que hace música. Pues imagínense qué es la computadora para que haga música. Y sin embargo, van apareciendo este tipo de programas, y cuando aparecieron eran demasiado caros. Como tener un programa de escritura musical. Dígase así, el primer programa que yo tuve de escritura musical en aquel entonces debe ser por el año de 1980 aproximadamente. Pero había que tener una computadora de las grandes que venían antes, al lado un piano electrónico, y había el sistema MIDI interfaz que decía se conectaba, y con eso se trataba de hacer funcionar el programa. Y como es solamente el programa que debíamos comprar. En ese tiempo no había programas baratos ni quien les regale absolutamente nada. El programa valía $500, solo el programa, más equipar la computadora, más el teclado, el piano. Entonces costaba una barbaridad de caro todo este equipo. Pero sin embargo, digamos, yo logré adquirirlo en ese tiempo, ese equipo. Pero luego después van apareciendo nuevas, avanzando la tecnología, van apareciendo y esto ya queda en desuso. Es decir, ya todo lo nada posteriormente. Pero en los inicios de la tecnología, en la educación musical, en la escritura musical, en cambio, nos enseñó, aprendíamos, era maravilloso de ver ya una partitura impresa ya en partitura impresa, que solamente se veía en los libros que venían desde el exterior, y así que lo que podíamos hacer ya era un avance muy grande. Hoy en el día, digamos, de los programas un poco más famosos son el Finale. También hay otro programa de Sibelius que lo trabajan ya universalmente con estos programas, y ya no son tan costosos como eran costosos, tenían el costo de los programas anteriores, y nos da la oportunidad en la misma computadora. Ya no necesitamos una interfaz, ya no necesitamos el teclado. Entonces la misma computadora ya nos da todos los sonidos y podemos apreciar lo que vamos trabajando. Es decir, se ha reducido y nos ha ayudado, digamos, a escuchar también las obras que se va creando. Pero no es como algunos piensan, dice, pone el disco por un lado y por otro lado y ya le sale la partitura. Tampoco, no, hay que ingresar todos los sonidos, hay que trabajar, hay que escribir como en manuscrita, pero ya a nivel digital es diferente. La filarmónica que maneja actualmente. Ya. Sí, bueno, nosotros hemos... yo he sido creador de varias orquestas en el mismo conservatorio, y como tal yo he tenido acceso a hacer un repertorio grande. Siempre muchos de ellos he escrito yo y he adaptado para los instrumentos que habían en las orquestas de conservatorio. Sin embargo, después en la actividad particular he tenido también que adaptarle estas obras grandes a los instrumentos que se presentan, porque cuando es unión de voluntades, no es como cuando una orquesta tiene su presupuesto propio y tiene sus instrumentos a orden del día, pues no. Entonces siempre debemos estar adaptándole a la clase de instrumento, a las voluntades de los diferentes músicos que están en la orquesta. Entonces esto he tenido esta forma de trabajar con la orquesta. Sin embargo, digamos, siempre también se ha trabajado con partituras originales en formatos pequeños. En formatos grandes es más difícil porque no se tiene toda la plantilla instrumental para tocar las diferentes obras. Ya, correcto. Muy bien. Licenciado, conciertos con su orquesta, si nos comenta. Bueno, nosotros hemos trabajado en varios conciertos a nivel presencial, a nivel nacional. Hemos estado con la Orquesta Filarmónica de Atenas en Pasto, Colombia. Hemos estado en Cancún, en México, en actuaciones personales. Esto hemos hecho varias de estas presentaciones antes de la pandemia.
Y cuando hubo la pandemia hemos seguido en actividades virtuales, hemos estado trabajando a través de los videos, nos hemos estado uniendo a través del Zoom, ensayando de esa manera y hemos hecho muchos videos para diferentes países, creo que en más de unos 10 países a nivel de América. Hemos hecho en varias ciudades este tipo de presentaciones en diferentes festivales, en Navidad, en Semana Santa, en otros tiempos importantes también del año. Entonces hemos hecho este tipo de actividad y tenemos todos los recuerdos de estos en YouTube, donde que podemos ingresarle con el nombre de Rafael Saula, y si queremos dirigirnos hacia la parte de los videos de la Filarmónica, marcamos Filarmónica Atenas, o si queremos información dentro de las actividades académicas de la Academia de Música Saula, también estamos en el Facebook, en donde podemos encontrar también los diferentes materiales que hemos trabajado. Perfecto. Los retos a los cuales se enfrentó usted con la orquesta, aún con los grupos musicales que usted atravesó, digamos. Algunos retos. Bueno, siempre ha sido diferentes retos en diferentes tiempos, ¿no? Porque en la Academia de Música también tuvimos, hemos creado un mariachi en aquel entonces, en el año de 1900, en el 2000 aproximadamente, creamos el Mariachi Oro de Cuenca, pero hicimos la mayoría entre niños, y la mitad fue mujeres y la mitad fueron hombres. Es la primera vez que se introducía en un grupo de mariachi mujeres. Para eso nosotros hemos traído videos de México a hacer motivar aquí para que vean que como las mujeres tocan. Hemos estado en diferentes festivales anteriormente y hemos logrado motivar a los niños, y hemos viajado ya con ellos y ellos se han motivado más, y hoy todos ellos son profesionales, maestros en el conservatorio, profesores del conservatorio, también músicos de la orquesta sinfónica. Entonces ha sido una de las motivaciones más grandes que ellos han podido tener a través de estas actuaciones. Y en diferentes grupos, cada grupo siempre ha sido un reto diferente, porque igualmente nos tocó elaborar con la Filarmónica, y donde que no existe presupuestos, solamente estamos en base a voluntades para hacer prácticas instrumentales, pero lo hemos hecho. A veces instituciones que están encargadas en hacer cultura, en rescatar eso, no están haciendo eso, entonces hemos hecho, pero sin necesidad de tener presupuestos cero, pero hemos hecho. Entonces todos esos son grandes retos que quedan para el ejemplo de algunos aficionados a los diferentes instrumentos musicales. Perfecto, Luis. Bueno, también en cuanto a los métodos, recursos didácticos que usted lo viene trabajando, también una obra muy bonita que enseña mucho a la población estudiantil dentro del arte de la música, y como realmente en la obra que usted lo ha realizado últimamente, quisiera pues en pocas palabras realmente nos ayude comentando sobre lo que dice el Cantando con mi bebé, un método de adaptación musical para el bebé. Entonces, que nos comente esta obra muy bonita e importante, y que sabemos que está esto recorriendo a nivel mundial. Sí, así es. Bueno, lo que hemos pensado es que sí se ha escuchado de que los bebés pueden aprender la música desde cuando ya está en este mundo, motivándoles de diferentes formas, y por eso existe también música de Mozart para bebés. Entonces, porque también ya el compositor Amadeus Mozart pensó en esta forma de motivación. Lo que no ha existido es cómo vamos a adaptarle el bebé hacia la música. Entonces, esto que no ha existido,
tratado, he pensado, digamos, llenarlo ese vacío que existe aplicándole diferentes ejercicios para los diferentes tiempos, iniciándose en la gestación, en donde que a los 4 meses ya tiene la capacidad de escuchar la música a través de audífonos que le ponen la barriga de la madre, ya puede escucharlo. A los 7 meses ya diferencia las alturas. Pero una vez que también ya está en el mundo físico, entonces también existen diferentes ejercicios para adaptar al niño que escuche, que vea, que sienta, esto en el primero o el segundo año. En el tercer año de edad ya puede comenzar a cantar o a tratar de afinar un sonido, dependiendo los meses, porque a medida que pasa un mes, 2 meses son tan importantes en esas edades en donde ya se van adquiriendo notoriedad en sus cambios de actitudes, cómo van aprendiendo. Entonces, esto tenemos en este libro, todo este tipo de ejercicios, de tal manera que el libro está con ejercicios hasta el niño que tiene 6 años. Entonces, el niño cuando ya llega a los 6 años, ya llega cantando una escala de una octava y reconociendo las notas en el pentagrama. Que esto ya prácticamente queda un niño preparado para poder iniciarse en el estudio académico de un instrumento, que es recomendable por todos los pedagogos musicales, que a los 7 años puede iniciarse ya un instrumento a estudiar en forma académica. El niño ya está apto en los 7 años. Pero hasta eso entonces no ha existido un documento alguno, un material alguno, como para poder guiar a los padres de familia y a los niños que vienen aprendiendo. Entonces, esto es realmente un trabajo nuevo en el mundo donde que se está. Ha existido varios comentarios en Alemania sobre este posicionamiento que va teniendo este libro a nivel mundial. Hoy en el día 10 de junio estaré exponiendo esto en México sobre el libro y las bondades que nos presta este libro para el trabajo de los niños. Como digo, al no existir un material específico en la adaptación o en la enseñanza de la música hacia el niño, ya no tenemos este material y podemos adquirirlo en la librería más grande del mundo, que es Amazon. Es un libro que se hizo y se reconoció como bestseller, y estamos también para ayudarles a toda la comunidad nacional e internacional para poder darles consejos o ayudarles ya cuando necesitan ayuda, tal vez de un profesional, la gente que está trabajando con este libro. Perfecto, muy bien. Y bueno, y vamos por último también en la parte reflexiva. Ya como última pregunta prácticamente, ¿cómo beneficia la música en el aprendizaje del violín a sus alumnos a temprana edad? Como digo, la edad real que para iniciar el estudio académico en los niños o en nivel general de todos los niños es la edad de 7 años. Pero no obstante, puede haber niños superdotados con dones específicos que pueden iniciarlo antes, ¿no? Que sí pueden iniciarlo tal vez a los 5 años aproximadamente, utilizando instrumentos reales, pero en tamaños mucho más pequeños y adaptables para el niño de esa edad. Entonces, con esa motivación, el niño puede iniciarse en el instrumento del violín y comenzar a trabajar. Siempre en el niño de 5, de 6 años, el instrumento prácticamente no estaría trabajando con el pentagrama, sino estaría en una motivación, por decir, emitiendo sonidos, tratando de formar una posición de las manos, la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha en el arco, la mano izquierda en el diapasón que tenemos del instrumento. Entonces comienza a formarse, e incluso se pudiera ya trabajar
algún pequeño tema bien pequeñito que vaya ya dando forma. Pero ya académicamente, ya con la teoría y todo, ya puede comenzar, o tal vez desde los 6 años ya puede comenzar a hacer un poco de lectura. Y a los 7 años ya un poco más académico, sí. Pues eso sería el trabajo para iniciar en el instrumento del violín. Perfecto, muy bien, licenciado Magíster Rafael. Bueno, realmente muy agradecido realmente por la, digamos, la paciencia y sobre todo la predisposición que usted ha tenido para esta entrevista. Espero que no sea la primera ni la última, pienso que ha de haber otra para seguir conversando porque hay muchas cosas que conversar realmente y sabemos que el arte de la música es muy bonito. Y realmente muy agradecido, le dicen Magíster, y realmente para mí creo que es muy interesante y pienso que es un buen tema haber conversado con usted y por su experiencia que usted lo tiene en la parte académica, la parte personal, y sé que sabemos que realmente usted recorre prácticamente el mundo dando sus enseñanzas a las partes que realmente compete a los estudiantes, jóvenes, niños, niñas, adultos, en fin. Por eso el tema que realmente decía al inicio, pues es la enseñanza del violín a una temprana edad. Y bueno, realmente como tiene muchas obras y nos falta el tiempo, ya como digo, ojalá pues entonces en las próximas entrevistas sigamos realmente conversando sobre su historia y sobre sus obras que hay mucho realmente y falta tiempo, es decir, un poquito que nos tienen quizás un poquito de, digamos, de falta, digamos, de este tiempo mismo, porque la verdad nos fuéramos de largo, pero la verdad ya es un poquito de realmente que tenemos que ya finalizar prácticamente esta entrevista y bueno. Entonces, eso, mi estimado licenciado, muy amable, muchísimas gracias por la ayuda y la colaboración que se ha tenido ante esta entrevista. Y que tenga una buena noche. Yo, Sí, sí, dígame. yo le agradezco a usted por esta entrevista y realmente a veces sale a flote ciertas cosas que están un poco guardadas por ahí, entonces según las preguntas que a uno le van haciendo va aflorando ciertas cosas que a veces no se ha dicho y realmente yo me siento bastante conforme con lo que hemos conversado esta noche. Muchas gracias, yo Ya, le ya, muy agradezco. amable, Magíster Rafael, muy amable, muchísimas gracias. Hasta bien, hasta mañana, pase bien.